Estamos hablando con un abogado y licenciado en seguridad, el señor Luis Vicat. Un placer dialogar contigo. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches, un placer escucharte. Luis, te quiero preguntar lo primero y lo básico. El balance que vos hacés de las medidas tomadas por el ingeniero Mauricio Macri en materia de seguridad en estos 100 días de gobierno. A ver, es una pregunta que tiene dos respuestas. La primera es positivo en cuanto a la inquietud y en cuanto a una suerte de alineación de planetas, en este caso nación, ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que son los tres lugares, además de Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Rosario, pero que son los tres lugares que tienen por excelencia la mayor cantidad de delitos. Al tener un ideario político afín, común, esto facilita muchísimo la relación interfuerzas y la planificación y diseño de políticas de seguridad. Bien. Ha habido muchos anuncios, ha habido algunos protocolos que en la práctica todavía no se han visto, si bien en principio pareciera que están bien encaminados, el resultado en la práctica todavía está por verse, ¿no? Porque el delito no ha disminuido. Sí se nota un gran avance en lo que significa la lucha contra el narcotráfico. En eso creo que hay una diferencia bastante importante con la gestión anterior en cuanto a que se realizan más allanamientos, más procedimientos, se utiliza más inteligencia criminal preventiva y por supuesto se decomisa mayor material. En eso creo que estamos bien. Y luego tenemos la provincia de Buenos Aires con su conurbano, que es una fuente casi endémica de problemas, Sí. que está al borde. Justamente el día lunes se arranca con una reforma estructural de la policía bastante importante, Sí. y en principio bastante bien diseñada, porque la institución era paquidérmica, había superposición de funciones, digamos que cumplía todos los requisitos para que una empresa privada se funda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que con estas medidas, por lo menos hay una luz en el fondo del túnel, en cuanto a que con una policía reorganizada y bien paga y por supuesto bien equipada, se pueden llegar a plasmar en la práctica lo que en el papel se ha prometido, es decir, un rediseño integral de las políticas de seguridad. Por ejemplo, algo que no existía en la provincia era una superintendencia de inteligencia criminal, que esto es moneda común en otras policías del primer mundo, ¿no? De Europa y demás. Aquí no se hacía eso y había un exceso de superposición de tareas iguales en distintas dependencias, y esto realmente hacía que, por ejemplo, el ministro, para llegar a un comisario, tuviese que pasar por 9 instancias jerárquicas distintas, lo cual es absolutamente inadecuado. Así que creo que en ese aspecto, por lo menos la planificación va bien. Luis, te quiero preguntar sobre los nombramientos. ¿Te sorprendió alguno de los funcionarios, ya sean los ministerios nacionales, provinciales, ya sea la ministra Patricia Bullrich, ya sea Cristian Ritondo, como también en las altas esferas ahora de la Policía Federal? ¿Te sorprendió? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas de cada uno de ellos en cada uno de los ministerios y o lugares de las altas fuerzas? A ver, a Patricia Bullrich la conozco. Sé que tiene una expertise interesante en materia de seguridad, no es una técnica en esto, aclaro, pero desde el punto de vista político tiene conocimiento del tema de muchos años. A Bursaco lo conozco también, tengo una muy buena impresión de él, no es tampoco técnico en seguridad, pero sí puede cumplir funciones en el ámbito político, en el orden político. Bajando a la provincia de Buenos Aires, Ritondo pareciera que tiene dos cualidades, que tiene mucho empuje, aparentemente, y tiene una buena relación con los varones del conurbano, con intendentes y demás. Esto desde el ámbito político fluidifica muchísimo el cumplimiento de ciertas tareas, sobre todo en la provincia, en donde existen este invento de la gestión anterior que se llaman las policías locales. Sí. Por una cuestión política se pensó que más era más, cuando a veces menos es más, y entonces se saturó y se quiso llegar a los 100.000 hombres, con un experimento que por ahora es bastante perfectible, que son las policías locales, con muy poco tiempo de formación,
que eran fruto de una necesidad política, por supuesto, y que en la práctica todavía tienen que perfeccionarse bastante. Yo creo que hay en la reforma que ahora encabeza Ritondo en Provincia de Buenos Aires, hay un proceso de reentrenamiento anual para todo el personal. Ya no veremos, digamos, ciertos funcionarios de alto rango con obesidad mórbida, por ejemplo, porque van a tener que ir al médico, tratarse y van a tener que pasar un examen anual, si no van a pasar un subescalafón, como pasa en las Fuerzas Armadas de pronto, ¿no? Eso me parece muy bueno. Los resultados todavía no se ven porque, reitero, hay un clima como de reordenamiento, de reorganización, y por supuesto esto iba a llevar más de 100 días. 100 días se le dan a un gobierno en el ámbito político, en el ámbito de seguridad, para por lo menos acotar la cifra del delito. Todavía se necesitan por lo menos 3, 4, 5 meses más, y si esto va bien, el delito puede llegar a empezar a disminuir inclusive, ¿no? Luis, ¿y los nombramientos a nivel de Policía Federal, Metropolitana, Gendarmería y Ejército? A ver, en Policía Metropolitana es un caso aparte en realidad, porque es una policía modelo, es una policía nueva que nació de cero. En general, si bien tuvo un nacimiento accidentado por los funcionarios que se habían nombrado a Vinitio, luego retomó el cauce. Hoy es una policía altamente capacitada, a punto tal que el ministro Ritondo en los planes de reentrenamiento de Provincia de Buenos Aires va a usar los manuales de la Policía Metropolitana, lo cual me parece muy bien. Además tiene escalafón único, tiene unas cosas muy modernas, y el sistema de trabajo es muy bueno. En cuanto a la pregunta en Policía Federal, supongo que viene por el lado de Roncaglia, un funcionario que puede ser discutido no desde el ámbito político, pero desde el ámbito del rendimiento práctico ha tenido una gestión muy, muy positiva en el desempeño en cuanto a lo que hace a todo el tema de narcotráfico. Es reconocida la capacidad profesional del funcionario en ese aspecto. No significa esto que sea bueno como jefe o malo, pero por lo menos tiene una expertise interesante. Y luego, desde el ámbito político, si se lo ha considerado apto, bueno, quienes lo han nombrado deberán después soportar el éxito o el fracaso, ¿no? Perfecto. La última pregunta, y creo yo que es la más importante. A tu criterio, Luis, porque todavía y permanentemente hay noticias todos los días, y te diría que a cada minuto, para no decirte cada segundo, de inseguridad. Para vos, ¿cuáles son los puntos más importantes que hay que tratar ya para poder mitigar la inseguridad que sigue calando hondo en nuestro país? Bueno, es muy buena la pregunta y tiene dos respuestas. En realidad, acá tenemos que abordar dos frentes, lo importante y lo urgente. En lo urgente, en lo inmediato, me parece que decretada la emergencia en materia de seguridad tendrían que poner hasta el último hombre con capacidad activa en la calle para saturar de alguna manera el mayor territorio posible desde el punto de vista táctico para evitar el delito, disuadir o eventualmente correrlo. Y en segunda instancia creo que habría que reordenar, y en eso me parece buena la decisión en provincia de la recreación de inteligencia criminal. Hay que reordenar estratégicamente la formulación de políticas de seguridad proactivamente, es decir, trabajando fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca. Porque de nada sirve que yo compre 8.000 patrulleros, 20.000 chalecos, si ya mataron al vecino en una tentativa de robo. Exacto. Va a venir el patrullero nuevo, flamante, con gente con chalecos, pero ya el sistema de seguridad fracasó. Entonces me parece que hay que encararlo proactivamente y no reactivamente como se venía encarando hasta ahora. Luis, ha sido muy pero muy claro y un placer dialogar contigo. Que tengas una hermosa noche. Gracias, Luis. Gracias igualmente.